Tenemos en línea a Julián Mateos, él es analista en política de seguridad y de defensa en estos temas internacionales, para entender un poco más qué fue exactamente lo que pasó con ese gas químico y la reacción de Estados Unidos, que además dice Estados Unidos está dispuesto a continuar con esta ofensiva contra el ejército sirio. Julián, buenos días. Hola, buenos días, buenas tardes de aquí desde España. Buenas tardes, Julián. Bueno, finalmente se hizo ya un estudio y se sabe ya a ciencia cierta si esos gases químicos fueron lanzados por los rusos o por los sirios desde el cielo, o si esa posibilidad, esa teoría de que en realidad era una bodega donde se estaban guardando por parte de los rebeldes. Bueno, pues en primer lugar no se sabe todavía exactamente cuál es el autor material de los hechos. Sí se sabe efectivamente que las víctimas mortales lo han sido por gas sarín, por ese agente nervioso. Además se está contrastando porque algunos de los heridos que posteriormente fallecieron fueron trasladados a hospitales turcos, y son estas autopsias en los hospitales turcos los que confirman el agente nervioso, pero nunca la autoría del ataque. Por eso, desde mi punto de vista, las represalias de Estados Unidos sobre la base siria, además de precipitadas, tengo la sensación de que atienden a otras cuestiones más allá del bombardeo químico. Profesor, ¿por qué cree usted que Donald Trump cambió su actitud? Habíamos percibido una actitud aislacionista en su discurso de toma de mando, incluso le aconsejó a Obama que no se metiera allí, y de repente, como es él, ya está en Corea del Norte, ya está en Siria. ¿Por qué ese cambio? Sí, mire, como usted bien dice, es un cambio radical y opuesto a lo que le llevó a la presidencia, ya que él lo que decía era una América primero y alejado del intervencionismo, y eso se lo compraron muchos de sus votantes cansinos o cansados de que las tropas norteamericanas murieran en muchos frentes que consideraban alejados. Ahora bien, hay que tener en cuenta un detalle importante. 48 horas antes de que Estados Unidos lanzara este ataque en Siria, fue apartado de su gabinete de seguridad nacional el señor Flynn y el señor Bannon, que hasta ese momento, eran los máximos exponentes de en Siria solamente combatir a Daesh y apoyarse para ello en los sirios y en los rusos. Casualmente, estos dos consejeros son apartados y toma fuerza, por ejemplo, el general Mattis, que es de una línea mucho más antirrusa. Y luego hay que tener en cuenta una cosa: la administración Trump está acosada en su propio país por la opinión pública y por diversas investigaciones del FBI, con ser una administración marioneta de Rusia, o con haber llegado al poder apoyados por Rusia. Al ser Rusia el principal aliado de Siria, atacando aquí, él quiere decir: miren, yo no estoy en manos de los rusos y defiendo los intereses americanos también de los rusos. Sí, porque se había opuesto él durante toda su campaña. Siempre Trump dijo que no iba a atacar a los rusos, inclusive en un momento dado, cuando lo estaba considerando Barack Obama siendo presidente, también trinó Donald Trump diciendo que no estaba de acuerdo con eso, y ahora pues este cambio de postura, ¿le va a costar la amistad con Rusia? Sí, mire, hay una cosa muy importante. Aunque es verdad que es una afrenta a Rusia, la administración Trump se ha cuidado mucho de no provocar ese enfrentamiento directo con Rusia. Un ejemplo de ello es que previo al ataque, puesto que la base que fue bombardeada era compartida por sirios y rusos, la administración Trump avisa a Rusia para que evacúen a sus efectivos de allí y no causar bajas militares rusas que no hubieran dejado otra salida a Trump que responder a esa amenaza. Si hacemos una comparativa con una partida de póker, Estados Unidos hace una apuesta fuerte, que es bombardear esta base siria, y Rusia y Irán, que aunque se la nombre menos, tienen muchos intereses también en Siria, le han visto la apuesta y le han dicho: si usted vuelve a atacar a Siria, nosotros vamos a responderle militarmente, y en ese punto nos encontramos. ¿Cuáles son los intereses de Irán y de Rusia en Siria? Pues mire, Siria para Rusia es el principal comprador de armas militares, y además una cosa fundamental, que es lo que hace a Siria vital para Rusia, es que desde el año 71 Rusia tiene abierta una base naval en Tartus y le da a la Armada rusa una salida al Mediterráneo, lo que es totalmente indispensable para mantener ese poderío también en el Mediterráneo. Y para Irán
En la actualidad se está produciendo un proceso de redefinir los intereses en Oriente Medio. Irán representa ese exponencial de los chiíes y está extendiendo su poder, y Siria es parte de ese escenario. En contraposición nos encontramos a Arabia Saudí, aliada de Estados Unidos, que representa a los suníes y que presionan a la Casa Blanca para evitar ese expansionismo chií. ¿Hay petróleo también? Más que petróleo, lo que hay son las canalizaciones. Es decir, el petróleo que llega de Oriente Medio tiene salida al Mediterráneo, los puertos del Mediterráneo por Siria, y controlar esa salida al Mediterráneo también es fundamental. Profesor, estamos asistiendo a una segunda etapa de la Guerra Fría. Fíjese usted que el perfil es muy parecido. Corea del Norte, Corea del Sur, Vietnam del Norte, Vietnam del Sur. Ahora Rusia defendiendo al gobierno, Estados Unidos atacándole. ¿Es típico conflicto de una nueva Guerra Fría o no? Sí, efectivamente, como usted bien dice, puede reflejar estos hechos de la Guerra Fría, donde las principales potencias no se enfrentan directamente, pero sí se enfrentan a través de terceros países, ya que en su día pudo ser Vietnam o Afganistán, hoy tenemos Siria. Pero además, aparte de eso, como le comentaba, ahora sumamos a esas tensiones políticas, económicas, también estas ideológicas y religiosas, en las que se mezclan los intereses de chiíes y suníes, lo que hace todavía el polvorín mucho más peligroso. Es un polvorín muy peligroso y a Siria la bombardean muchos y por diferentes motivos, y una de las primeras reacciones del ejército ruso fue decirle a Estados Unidos que no van a colaborar más con ellos en temas de seguridad aérea, porque Estados Unidos también tiene operativos porque están bombardeando a los terroristas en otras regiones. ¿Qué tan grave es eso, que ya no tengan esa cooperación? Pues mira, sobre todo es muy peligroso, primero porque para la integridad física de los propios participantes, al haber un número muy importante de aeronaves de combate sobre el mismo espacio aéreo y no existir comunicación o coordinación entre ellos, puede dar desde accidentes hasta ataques fortuitos. Y luego, en segundo lugar, para las personas en tierras, tanto civiles como operativos militares, vuelve a ser igualmente peligroso, porque esa descoordinación puede hacer que haya víctimas civiles, que haya ataques aéreos sobre propias tropas, y de este caos y de este entremezclar intereses que no se coordinan, al final los que salen ventajosos son los terroristas, que ven como sus objetivos, sus posiciones aguantan más, porque los bombardeos o los ataques aéreos no son tan efectivos. Y fíjese que como consecuencia de esto es obvio que ya Siria ya no va a volver a ser lo que es, ese Estado-nación artificial, pero que existía, y también que una vez más se cuestione la operabilidad de las Naciones Unidas, porque uno escuchaba discursos larguísimos, pero ahí la gente sigue muriendo por el veto, por todas las cosas que usted sabe. Mire, aunque Naciones Unidas, como usted bien dice, se caracteriza por tener interminables sesiones en las que se intenta hablar de todo, y es una bendición que exista, Naciones Unidas tiene un problema capital desde su inicio, y es que hay 5 naciones que están por encima del resto y que con su veto pueden hacer que no se tomen decisiones, como está pasando frecuentemente. Si bien es cierto que Siria a priori no va a volver a ser, como usted dice, lo que era, sí parece que en este caso, por ejemplo, en el caso de Rusia, sí juega con una ventaja sobre Estados Unidos, porque Rusia sí quiere que Bashar al-Assad continúe en el poder y sacar adelante un Estado parecido al que era. Estados Unidos, como le decía, tiene una desventaja, y es que no sabe qué hacer en el futuro de Rusia. Si esta misma tarde hemos podido escuchar al embajador ante la ONU decir que para ellos era una prioridad quitar a Assad del poder, y sin embargo a los pocos minutos el secretario de Estado Tillerson la corregía y le decía que el futuro de Assad se tratará con los aliados. Tenemos en la memoria reciente Irak. Vemos lo que pasa en un país cuando se desmembra al gobierno, por muy autoritario que sea, como sucede en los grupúsculos terroristas, y en mi opinión ahora mismo Assad es un mal, pero es un mal necesario. Oiga, profesor, al principio había una relación bastante tirante de Trump con la OTAN, Trump con Europa, Alemania, Francia, y ahora pues Francia y Alemania lo apoyan, pero esto será como por un poco para arreglarle la imagen de Trump en Europa, que no es fuerte, ¿no?
Mire, en primer lugar, si se apoya por esta parte de estos países europeos, como usted bien dice, desde el punto de vista europeo también es por temor a Rusia, y ese expansionismo que en Europa se vive mucho más cercano, ya que se considera que si Rusia pone el pie una operacionalidad completa en Siria, irá avanzando. No hay que olvidarse que hace poco anexionó unilateralmente Crimea, que mantiene un frente abierto con Ucrania, y esto en los países europeos se ve de cerca ese peligro expansionista de Rusia. En Suecia, famoso por el atentado que sufrió ayer, están muy preocupados por ese expansionismo ruso, hasta el punto que han vuelto a decretar el servicio militar obligatorio. Y luego la administración Trump es muy confusa. Quiero decirle, como usted bien dice, Trump sale hablando y critica abiertamente a la OTAN. Sin embargo, cuando su secretario de Defensa viaja al Consejo de la Alianza Atlántica, solo tiene buenas palabras. La embajadora de Estados Unidos en la ONU da un discurso muy crítico con Rusia, pero luego el presidente de Estados Unidos no lo es tanto. Por eso le digo que se lanzan mensajes contradictorios que hacen muy difícil saber exactamente cuál es la posición de la administración Trump. Bueno, pues muchísimas gracias. Se viene una semana muy interesante porque el tema obviamente está muy caliente. Además, volvió otra vez Siria a bombardear esa zona de Idlib, esta vez sin ningún tipo de gas químico, pero la zona donde murieron todos esos niños y que sacudió tanto al mundo fue bombardeada hace pocas horas una vez más, y ese país poco a poco desangrándose. Ya son más de 400.000 muertos, 6 años de guerra, un desplazamiento masivo de los peores en la historia de esa región. Así que será un tema que seguiremos muy de cerca. Gracias por su tiempo. A ustedes, buenas tardes.